Queridas hermanas y hermanos, en los cursos de autoestima que constantemente ofrezco, siempre insisto mucho en el daño que pueden ocasionar los padres de familia o los educadores cuando les hacen todo a los niños o alumnos en lugar de permitirles que hagan lo que tienen que hacer, sin importar si lo hacen mal las primeras veces o se equivocan. Al hacerles todo, es como si les estuvieran cortando las alas para que puedan volar, porque los niños o alumnos crecen creyendo que son inútiles, que no pueden hacer las cosas, que necesitan siempre que otro les resuelva sus problemas. Y como consecuencia, no se atreven a ser colaboradores, creativos, líderes, sino por el contrario, por una baja estima se vuelven extremadamente dependientes. El paternalismo o maternalismo siempre hacen personas dependientes. Esa dependencia no solo se ve reflejada en el hogar, sino en todos los ámbitos, incluso en el aspecto social o económico, psicológico y hasta en el religioso. En el aspecto social o económico, podemos ver a ciudadanos que dependen de que papi gobierno les resuelva el problema y por eso se la pasan siempre pidiendo, estirando la mano para recibir limosnas del gobernante en turno que se aprovecha de estas dependencias para fines electorales. Mientras más gente dependiente de él haya, más seguro tendrá su puesto. Por eso, a muchos gobernantes les gusta dar limosnas, regalar dinero para seguir creando dependencias en lugar de crear fuentes de trabajo y ayudar a que la gente viva con dignidad y no como limosneros. En el aspecto psicológico y religioso, podemos ver a personas que no son capaces de abrirse puertas, de poner a trabajar su reflexión, de tomar decisiones, de encontrar solución a sus problemas. No, siempre dependen de otros. ¿Y qué tal de aquellos que quieren que Dios les haga todo? Quítamelo borracho. Ve a un grupo de alcohólicos anónimos. No, Señor, más facilito, magia, algo rápido. Que todo lo haga Dios. En el caso de los directores espirituales, de los consejeros, ciertamente no es malo pedir el consejo o la orientación de un terapeuta o un director espiritual, pero no es lo mismo pedir consejo u orientación que decir, ¿y cómo le hago? De hecho, hay personas que después de que el terapeuta o sacerdote les ha ayudado a encontrar la causa del problema y varias posibles soluciones, exigen que se les diga exactamente cuál camino, cuál solución tomar, como si fueran niños incapaces de enfrentar la vida. Lamentablemente, los malos psicólogos o los malos directores espirituales se ponen felices ante esto, porque de esa manera tendrán siempre personas cautivas y dependientes de ellos. Si el psicólogo no dice cómo y por dónde, el paciente no avanza. Y si el obispo o sacerdote no dice cómo con todos los detalles, no se hace ningún proyecto o apostolado. Por eso, en la iglesia y en muchos lados hay mucho paternalismo. Y esto no es correcto. Lo correcto es ayudar a que las personas, los grupos crezcan, se desarrollen, tengan iniciativas, aprendan de sus errores y busquen soluciones, tengan mesas de reflexión y sean creativos de tal manera que, aunque no esté el sacerdote o se los lleguen a cambiar, las personas y los grupos siguen trabajando de una manera organizada y sólida. En cambio, cuando hay paternalismo, no está el obispo, no está el padre, pues ¿qué vamos a hacer? Qué terrible que haya comunidades de esta manera. Pero para que exista autoestima y desarrollo en las personas, los obispos y sacerdotes deben de tener la visión de la que hoy nos habla la primera lectura y el Evangelio. Dios no habla solamente a través de los ministros del clero, sino también de los laicos. Y a los laicos
y los laicos, deben de entender también que su participación dentro de la Iglesia es una riqueza maravillosa que viene de Dios. Claro que hay que comprender que no cualquier ocurrencia o puntada proviene del Espíritu Santo, pero en general toda iniciativa o proyecto positivo acorde al Evangelio sí viene de Dios y va en contra del maligno. En la Sagrada Escritura recordemos que la palabra maligno, demonio o Satanás se refiere a todo lo contrario a Dios, a su amor y plan de salvación. Por lo tanto, expulsar a los demonios no solo significa hacer exorcismos, sino también combatir todo mal, expulsar la mentira, la corrupción, el egoísmo, los pecados capitales en general. Entre otras cosas, para eso convocó Jesús a sus discípulos. Así lo menciona el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Por lo tanto, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, los discípulos, se dedicaron a denunciar las injusticias que se cometían contra los pobres. Se dedicaron a denunciar las prácticas como la idolatría del poder y del dinero que excluían a la gente de una vida digna. Y al mismo tiempo los apóstoles anunciaron la buena nueva de Jesús que invita a vivir la justicia, la paz y la fraternidad. Seguramente que esto los apóstoles lo hicieron muy bien. No fueron dependientes y sacaron lo mejor de sí. Tenían buena autoestima. Pero lo malo es que también tenían, en la etapa del Evangelio que acabamos de escuchar hoy, tenían también algo de soberbia, que es, por decirlo de una manera, una autoestima exagerada. Y ya sabemos que todo lo exagerado es malo. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es que hicieran bien las cosas los apóstoles, pero eso de prohibir a otros que también trabajaban por la paz, por la justicia, por la vida, a que hicieran el bien, eso es una atribución que no les correspondía a los discípulos. Por eso cuando le dijeron a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos, Jesús les responde, no se lo prohíban. Con esto nos queda claro que Jesús rechaza ese celo incorrecto que tenían sus discípulos frente a quienes no pertenecían al círculo de sus allegados, porque su gracia y su fuerza, la gracia y la fuerza de Dios no se limita a los apóstoles, sino que también están presentes más allá de sus seguidores inmediatos. Y Jesús no solo llama su atención por creerse los únicos que podían anunciar el reino de los cielos, sino que también les da una regla muy sencilla para que sepan discernir. ¿Qué les dice Jesús? Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Esto nos ayuda a entender que los cristianos, más que causar divisiones, tenemos que unir esfuerzos. Luego, Jesús insiste en el valor que tienen hasta las más pequeñas acciones de quienes ayudan a que se predique el Evangelio. Por eso, Jesús subraya la importancia de dar de beber un vaso de agua a los apóstoles o predicadores por ser de Cristo, porque en este caso no se trata únicamente de una obra de misericordia que ayuda al sediento, sino de ayudar, colaborar a que el mensajero de Cristo pueda realizar mejor su obra. Como cuando la gente ayuda y colabora con los misioneros de nuestro tiempo para que hagan su misión. Quizás la gente no puede ir a misionar, pero ayuda al misionero para que él lo haga. De alguna manera está colaborando en la misión. Y Jesús culmina con la lección de que no es suficiente hacer el bien, sino también
es importante evitar ser mal ejemplo para los demás, no ser ocasión de pecado para la gente sencilla, no ser motivo de escándalo. ¿Qué significa escándalo en la Biblia? Significa dar mal ejemplo. Por el contrario, Jesucristo nos dice, en lugar de ser escándalo, dar mal ejemplo a los demás, deben esforzarse por entrar en la vida eterna, que es sinónimo de entrar en el reino de Dios. Particularmente en este día en que celebramos la fiesta parroquial, porque hoy es día de nuestros santos patronos Cosme y Damián, reconozco y quiero dar gracias a todas las personas y grupos de esta comunidad, porque aquí no hay paternalismos, sino personas y grupos maduros que tienen iniciativas, las defienden, las convierten en realidad y saben trabajar en coordinación con otros grupos, pero sin dependencias enfermizas, a tal grado de que, aunque el sacerdote llegue a faltar, seguirán adelante. Porque de la misma manera, Cristo desapareció físicamente, pero sus apóstoles, después de entender el mensaje, aprendieron a trabajar tomando en cuenta que el Espíritu Santo actúa donde y en quienes menos nos imaginamos. Finalmente, a nivel general y más allá de esta parroquia, hoy podríamos preguntarnos qué tanto estamos trabajando por extender la palabra de Dios. Nos queda claro que la acción de Dios no se limita a nosotros los católicos. ¿Tenemos envidias o rivalidades con otros grupos cristianos, católicos o no católicos, que buscan hacer el bien? ¿O sabemos convivir en ambiente de fraternidad? ¿Somos personas que dependen en todo de los demás para trabajar, para llevar el mensaje de Cristo? Pidamos a Dios que nos ayude a denunciar situaciones de corrupción, violación a los derechos humanos, explotación irracional de los recursos naturales, pero también que nos ayude a trabajar juntos por un mundo donde imperen la justicia y la armonía entre los hombres.